Hola a todos, muchas gracias por estar hoy aquí y gracias especialmente a los organizadores que me han invitado y estoy encantada de participar en esta conferencia. Hoy voy a hablar de un tipo de fibrados vectoriales, fibrados wobbly, y puesto que me imagino que la audiencia es bastante variada, la mayor parte de la charla va a consistir en preliminares y motivación, y solo hacia el final hablaré de algunos resultados recientes, así que si es insuficiente o hay preguntas, por supuesto, las contestaré en su momento. Así que voy a compartir mi pantalla para explicar. Bien. Los objetos de los que voy a hablar son fibrados wobbly. Estos son viejos conocidos, en realidad no tanto los wobbly, sino los muy estables. Explicaré en un segundo en qué consisten. Son viejos conocidos en la teoría de fibrados y en particular en la teoría de espacios de Moduli, que son espacios que clasifican fibrados, bueno, en este caso fibrados vectoriales, podrían ser otros objetos. Entonces, los fibrados muy estables aparecen ya en los años 80 en los trabajos de Drinfeld, Lomond, Faltings y otra gente. Y el interés en estos fibrados, o más bien sus complementarios, los wobbly, se ha visto renovado últimamente gracias al trabajo de Donaghy y Pantev sobre la prueba del Langlands geométrico. Pero vamos a empezar por el inicio, definiendo los objetos preliminares y dando un poquito de intuición. Entonces, el contexto es el siguiente. Me fijo una curva algebraica proyectiva lisa, siempre compleja, o si lo preferís una superficie de Riemann para aquellos con más intuición analítica, y asumiré que el género es al menos 2, así que tenemos un toro con al menos 2 agujeros. Entonces voy a considerar fibrados vectoriales holomorfos sobre X. O sea, tengo aquí un abierto. Este es mi fibrado vectorial. Este es el abierto y las fibras son espacios vectoriales. Entonces, un fibrado vectorial holomorfo se dice muy estable vamos a subrayar esta noción si lo siguiente ocurre. Si no existe un endomorfismo pero twisteado por el canónico, fibrado canónico, o si se prefiere el cotangente holomorfo. Y este tipo de endomorfismo se llaman campos de Higgs. Voy a hablar un poquito más adelante de ellos y en particular voy a explicar por qué aparece este fibrado canónico. Bien, entonces decíamos, un fibrado vectorial holomorfo es muy estable si no existe un campo de Higgs nilpotente no nulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir nilpotente? Bueno, pues los campos de Higgs son punto a punto matrices, pues quiere decir precisamente que si componemos el Higgs consigo mismo varias veces, aquí sería el Higgs por la identidad del canónico, etcétera, llega un punto en el que estamos en el fibrado vectorial tensorizado por el canónico y veces
y lo que pedimos es que esta composición se anula en algún momento. Esta es la definición del nilpotente, por lo tanto un fibrado es muy estable si esto no ocurre para ningún I diferente de 0. Vale, bueno, estos objetos aparecen en problemas relacionados con estudio de espacios de módulo, es decir, problemas de clasificación de fibrados vectoriales. Entonces, un espacio de móduli es, digamos, un esquema o una variedad, variedad que clasifica objetos geométricos y cuya geometría está cercana a la de dichos objetos, ¿no? Entonces, en particular para los fibrados vectoriales se pueden clasificar fijados unos invariantes que son el grado y el rango. Aquí tengo el rango, es decir, la dimensión de la fibra, y el grado, que se puede pensar como un invariante que clasifica el fibrado pero a nivel C infinito. Y aquí lo que nos interesan son los fibrados holomorfos. Entonces la clasificación es salvo isomorfismo, aunque aquí hay que puntualizar un poco, porque primero, no todos los fibrados holomorfos pueden ser clasificados, sino hay que considerar unos especiales que son los semiestables o estables. Los estables son los mejores, los que mejor se comportan, y los semiestables son un poco más complicados. Y la relación de isomorfismo es cierta a nivel de fibrados estables, que son abiertos y densos en el móduli, pero en el caso de semiestables la relación de equivalencia es un pelín más compleja. Bien, en el caso de fibrados vectoriales, este esquema es proyectivo. Y además es una variedad, es liso e irreducible, siempre es irreducible, pero es liso cuando, por ejemplo, el rango y el grado son coprimos. Una observación, y esto se relaciona con la explicación que prometí acerca del twisteo con el canónico, es que si es estable, entonces las unoformas sobre E del módulo son precisamente las secciones de sus endomorfismos twisteados por el canónico, es decir, los campos de Higgs. ¿De acuerdo? Este es el espacio de campos de Higgs en E. Y este espacio que va a aparecer de forma recurrente lo voy a llamar VE. Además, el cotangente de los fibrados vectoriales estables, o sea, este fibrado vectorial sobre el subespacio de fibrados estables, es denso y abierto en otro espacio de móduli que lo compactifica parcialmente, que es el espacio de móduli de fibrados de Higgs. Y los objetos que clasifica son pares, donde E es holomorfo, un fibrado vectorial holomorfo de rango n y grado d, y phi es un campo de Higgs sobre E. De nuevo, esto es clasificación a isomorfismo, salvo isomorfismo, pero primero, no todos los Higgs
los pares de Higgs se pueden clasificar, sino que solo aquellos que son semiestables se comportan bien, dan lugar a un esquema, y el isomorfismo funciona a nivel estable. Una observación importante es que hay más Higgs que cotangentes al módulo de estables, y además no todos tienen el fibrado subyacente semiestable. Y lo que ocurre es que hay algunos Higgs que no son, perdón, hay fibrados no semiestables que admiten un Higgs que los vuelve estables. ¿De acuerdo? Y este lugar lo voy a llamar U por unstable, inestable, y aparecerá más adelante. Bien, entonces, ¿cuál es la relación de la muy estabilidad con todo esto? Bueno, pues Drinfeld y Lomón en los años 80 estudiaron los fibrados muy estables, y resulta que un fibrado es muy estable. Si un fibrado es muy estable, entonces es estable. La prueba es muy sencilla, es Riemann-Roch. Es decir, que un fibrado muy estable determina un elemento del módulo. Digamos, en su clase equivalencia es un punto del módulo. Y además, todos los puntos de este tipo, los muy estables, determinan un abierto denso en el módulo. Siempre voy a especificar los invariantes, los considero fijados. Bien, pues con esto ya podemos por fin definir la noción de Wobbly. Un fibrado es semiestable, es Wobbly si no es estable. Perdón, muy estable. Es decir, hay un lugar distinguido en el módulo de los fibrados Wobbly, que es el complementario del lugar muy estable. Bien, entonces, primero, ¿por qué queremos estudiar estos objetos? La primera razón es que los muy estables forman un abierto denso dentro del módulo y por lo tanto contienen mucha información sobre este módulo. O sea que esta ya es de por sí una buena razón para estudiarlos. Pero además es que son densos, pero son muy escurridizos. Son muy difíciles de construir. O sea que esto sería de por sí un problema interesante a estudiar. Otra razón es la conjetura de Drinfeld, que es un teorema en rango 2, debido a Pal y Pauli. Y lo que Drinfeld conjeturó es que el lugar Wobbly es un divisor. Es decir, es puramente de codimensión 1. Es decir, todas sus componentes irreducibles tienen codimensión. Bien, por lo tanto, no solo los muy estables son importantes, sino que el lugar Wobbly define, bueno, si esto fuese cierto, que parece que sí, el lugar Wobbly definiría un objeto geométrico interesante de por sí, ¿no? Es un divisor
Y en particular una pregunta importante que aparece ya en el trabajo del Faltings es, bueno, ¿cuál es la clase de este divisor? ¿Qué fibrado vectorial determina? Bien, hay otra conjetura que ya he mencionado de Viadonag y Pantev, que dice, y aquí llegamos a la relación con el programa Langlands geométrico, que el lugar wobbly es el lugar shaky. O sea, que el lugar bamboleante es el lugar temblequeante. Bien, antes de decir nada más, vamos a definir qué es este lugar shaky. Ya hemos mencionado que el cotangente al lugar estable es denso en el módulo. Y por lo tanto, la proyección define una aplicación racional, es decir, definida en un abierto denso, del espacio de móduli de fibrados de Higgs al espacio de móduli de fibrados vectoriales. Y esta aplicación está simplemente definida por phi, pues se le asigna E. Esto solo está definido cuando E es un fibrado semiestable y coincide con la proyección cuando E es estable. Esto está definido en el complementario del lugar semiestable. Perdón, no está definido, que es el lugar inestable. Entonces, tenemos aquí el lugar inestable cuando n de es 1. Esta aplicación se puede resolver porque el módulo es liso y podemos aplicar Hironaka unas cuantas veces y hacer un blow up. Esto lo que supone es que se añaden divisores sobre el lugar de indefinición y el resultado es otro esquema. Esto es casi proyectivo, este también. Lo que hemos añadido es un divisor excepcional y en este caso existe un morfismo al móduli. Y el lugar shaky es precisamente la definición del divisor, la imagen del divisor excepcional. Bien, esta definición es un pelín, bueno, parece un poco ad hoc, no es muy enlightening, pero y por lo tanto es útil tener una caracterización un poquito más, que permita una manipulación más sencilla. Pero es importante a nivel del programa de Langlands geométrico. Es una definición que es natural en este contexto. O sea que dejadme explicar un poco en qué consiste este programa geométrico. En el caso de estrella es un enunciado sencillo que lo que dice es que si dado un sistema local, es decir, digamos de rango 1, es decir, un fibrado de rango 1 con una conexión plana. Y siempre sobre una curva lisa, proyectiva, etc. Este extiende de forma única a un sistema local sobre su jacobiana. Todavía sobre la variedad de Picard, pero vamos a centrarnos en la jacobiana. Bien. Entonces, esto es un enunciado clásico y muy bien comprendido, pero para otros grupos la cosa se complica. Entonces, para el grupo GLNC, en lugar de considerar sistemas locales sobre X de rango 1, se consideran sistemas locales de rango M, entonces fibrados vectoriales con conexión plana, y lo que esto produce es un D-módulo, que genéricamente es un sistema local, y este D-módulo estaría soportado en el
espacio de módulo y de fibrados. Entonces, la idea de Donaghy y Panter es, utilizando fibrados de Higgs, deducir Langlands para rango superior a partir del Langlands bien conocido, que es el de, o sencillo, digamos, que es el del caso de C estrella. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues hay un objeto más, que es la aplicación de Hitchin, que asigna simplemente a cada par de Higgs el polinomio característico. Punto a punto esto es un polinomio, pero globalmente es una sección de un fibrado, que es la suma directa de potencias sucesivas del fibrado canónico. Entonces, un par de Higgs le asociamos el polinomio característico. De otra forma, asignamos todas las trazas de potencias del campo de Higgs. Esto determina totalmente el polinomio característico y además es una sección de este fibra. Vale. Entonces, primera observación. Un campo de Higgs es nilpotente si solamente sí la imagen por la aplicación de Hitchin del punto correspondiente es igual a 0. Esto es simplemente la descomposición de Jordan para matrices o un teorema de Constant para grupos más generales. Y por lo tanto esto permite caracterizar la muy estabilidad o la wobbliness a través de la aplicación de Hitchin, ¿no? Por ejemplo, estable es wobbly, sí, solamente sí. Su espacio de campos de Higgs le quitamos el 0 y lo intersecamos con la aplicación de Hitchin. El espacio de campos de Higgs de un fibrado estable está naturalmente incluido en el módulo por la asignación a phi le asigno F. Bien, esto es una parte. Entonces, la wobbliness está caracterizada por el hecho de que esta intersección de los campos de Higgs con la fibra de la aplicación de Hitchin sobre 0 sea no vacía. Bien, entonces, este sistema de Hitchin es muy interesante, tiene una geometría muy rica y en particular las fibras genéricas para un punto genérico. Las fibras son jacobianas de curvas espectrales. Las curvas espectrales son recubrimientos de la curva de origen, son NA1 y sobre un punto la preimagen son los autovalores del campo de Higgs. Esto, a pesar de que aquí escribo un campo de Higgs, en realidad solo depende de los invariantes. Por lo tanto, no es necesario saber el campo de Higgs, simplemente el invariante. Bien, es ramificado, por supuesto, por ejemplo, si en un lugar en el que el campo de Higgs no sea regular o no sea semisimple, va a haber puntos múltiples. Bien, entonces, la aplicación racional que acabamos de mencionar se puede restringir, ¿dónde está aquí? Restringiendo esta aplicación racional a la fibra genérica se obtiene una aplicación dominante. Vamos a llamarla R sub B, es la restricción.
Es una aplicación dominante. Además, un sistema local sobre la curva produce un Higgs y viceversa. Entonces, por un sistema local hemos producido un punto en esta jacobiana. Podemos utilizar, la idea de Donaghey Panter es utilizar Langlands para jacobianas y resolviendo esta aplicación producir un demódulo en NX a través del sistema local producido en esta jacobiana. Bueno, hay varios detalles complicados en esto, pero esta es la idea y lo fundamental aquí es que el paso 0 es comprender la resolución de esta aplicación racional. Y en relación con esto hay un teorema de 2020 que prueba que efectivamente para ND igual a 1, wobbly es shaky. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sabemos sobre qué divisor esta aplicación explota. Permite estudiar su geometría de forma más cercana. Bien, el segundo resultado del que quiero hablar es un trabajo en colaboración con Pauli, que además está en curso todavía. Pauli está en Niza y es sobre la conjetura de Drinfeld, sobre la codimensionalidad pura del lugar wobbly. Y nos estamos centrando por el momento en el caso n igual a 3, pero los métodos son en gran medida extrapolables al caso de rango superior. Entonces nuestros objetivos serían, por un lado, dar una descripción del lugar wobbly, una descripción explícita de su geometría y en particular esto probaría la conjetura o refutaría y asimismo una descripción de las componentes del cono nilpotente. Del cono nilpotente, es decir, de la fibra de Hitchins sobre 0. Entonces, el 0 no es un punto genérico de la aplicación de la base de Hitchins y esta fibra es irregular, es un esquema, es no reducido y además tiene componentes irreducibles distintas. Por ejemplo, el móduli de fibrados se puede ver como una componente irreducible simplemente asignando a un fibrado de Higgs pues el campo de Higgs 0. Bien, entonces estas dos cuestiones están relacionadas, pero no son equivalentes. Están relacionadas porque las componentes del cono nilpotente intersecan esta componente en fibrados wobbly. Y por lo tanto, la idea sería poder describir también las componentes del cono nilpotente a través de los fibrados wobbly o al revés. Bien, preguntas en este campo. Bueno, hay mucho trabajo sobre la irreducibilidad de las componentes del cono nilpotente y su descripción. Esto empezó con Lomont, que asoció invariantes a las componentes del cono nilpotente y probó que estas componentes eran no vacías en ciertos casos. Y una cosa que no quedaba clara, por ejemplo, es la univocidad la unicidad entre las componentes y los invariantes identificados por Lomont. Hay una respuesta en términos de módulos de cadenas de Bradlow, García Prada, Gozen, Heinloth y basado en el trabajo de mucha gente anteriormente, que es positiva. Esto es unívoco. A una componente le corresponde unos invariantes, en el caso de NT igual a 1. En el caso liso. También Pal y Pauli probaron para rango 2 la univocidad en el caso no liso. Y bueno, esperamos que esto permita, este trabajo permita dar una respuesta también en rango superior, no liso. Bien, entonces para n igual a 3, el wobbly o incluso las componentes del cono nilpotente corresponden a dos tipos. Si el campo de Higgs se anula
Una vez lo elevamos al cuadrado, obtenemos componentes de tipo 2,1, similar para el cono nilpotente. Y el 2 es el rango del núcleo del campo de Higgs y el rango del conúcleo sería 1. Estos son los invariantes. Aún habría más invariantes, es decir, los grados de estos dos fibrados. Y por otro lado, están las componentes de tipo phi cubo 0. Esto siempre es cierto cuando el Higgs es nilpotente, pero con cuadrado no 0. Estas son componentes de tipo 1, 1. Bien, estas últimas componentes las entendemos menos bien. Hay algunas complicaciones que no aparecen en el caso de tipo 2,1, pero lo que sí que parece claro es que no hay una correspondencia entre componentes del wobbly y componentes del cono nilpotente de este tipo. Es decir, hay componentes del cono nilpotente que fibran sobre subespacios más pequeños, que no son componentes completas. Bien. Entonces, en el caso 2,1 tenemos un teorema que da una descripción de las componentes wobbly de tipo 2,1 y localiza el rango del invariante para el cual son no vacías. Bueno, es un rango que no tiene mucho interés, pero lo voy a escribir para que quede puesto. Este de 0 sería el grado de los Higgses. En principio no hay ningún Higgs específico, pero bien, este sería el rango. Entonces, este resultado se extiende a componentes tipo N1, N2 en rango superior y funciona en grado 0 y por lo tanto extendería a este caso los resultados de García, Prada, Gozen, Heinloth, porque además en este caso sí que hay una correspondencia a componentes fibrados wobbly. Bien, pues esto es lo que tenía que decir y estaré encantada de contestar cualquier pregunta. Muchísimas gracias.